Muchas gracias, hermanos. Buenos días a todos ustedes. Para mí, espero que me estén escuchando bien. Sí, perfecto, muy bien. Primeramente, agradecido con Dios por el privilegio de estar con todos ustedes, con una familia aún más extendida, algo que seguramente va a ser una de esas preciosas maravillas que vamos a tener en la eternidad, y es el hecho de poder compartir con una familia de millones a través de los tiempos y de las edades con el Señor en los cielos. Y bueno, me alegra ver rostros, algunos de esos rostros se me hacen conocidos, y eso es algo genial, son maravillosos, son hermosos, veo unas hermosas sonrisas ahí, veo algunos hermanos diciendo, bueno, este señor que tiene esta barba que parece un rabino judío, ¿quién será? Bien, hermanos, yo hace mucho tiempo conozco al Señor, desde la edad de los 16 años tengo ese privilegio de conocer del Señor. Llevo en aposento alto desde 1997, pero conozco al Señor desde el año 1983. Entonces ha sido una bendición para mí. Algunas de estas familias que están aquí me han conocido desde muy joven. Por ejemplo, aquí está nuestra hermana Sonia Simbaqueva, con la que nos conocemos desde que éramos casi adolescentes. Mi hermano Ricardo, pues claro está. Y pues agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Bueno, entremos en materia, mis queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1 al 3. Y hoy nos vamos a enfocar en esos tres versos, porque hay algo que yo quiero enfatizar el día de hoy. Yo quiero enfatizar hoy primero que Cristo es el eterno Señor. Y en base a lo escrito en las primeras palabras del Génesis, Dios demuestra esta verdad, que Cristo es el Dios eterno. Y algunos dirán, bueno, Cristo no aparece en los tres primeros versículos de Génesis, pero vamos a demostrar hoy que sí. Y voy a también a demostrar, no yo, sino la palabra de Dios, tres razones por las que Cristo es y merece, como dice la palabra de Dios en el mismo libro de Apocalipsis, toda gloria, todo honor, toda poder, toda magnificencia. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, eterno y por los siglos. Antes de leer Génesis capítulo 1, verso 3, quiero recordar algo interesante. Estas palabras se convirtieron en mundialmente famosas el 24 de diciembre de 1968. Seguramente los pueblos que nunca habían escuchado leer o los tres primeros versículos de Génesis, ese día de Navidad de 1968, las escucharon en la boca de un hombre llamado Frank Borman y de su tripulación, el Apolo 8. Esa misión Apolo tuvo una particularidad. Fue la primera misión que pasó por detrás del lado oscuro de la luna. Y cuando sale al otro lado, hay una icónica fotografía donde está el suelo lunar y al fondo la Tierra, hermosamente. Es un marco muy hermoso. Es de las más hermosas fotografías de la historia. Y alguien en la NASA, muy seguramente John Stott, que era un científico cristiano muy fiel al Señor y que formó parte de la Liga de Oración de Apolo, que no sé si sabían que existió, le dijo a Borman, léete Génesis 1. Y Génesis, y Frank Borman empezó a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y él llegó hasta el versículo 5 y dijo, nosotros, la tripulación del Apolo 8, queremos en este momento darle a toda la humanidad una feliz Navidad. Y yo quiero en este momento pensar en esas palabras de Génesis capítulo 1 al 3, porque estas palabras de Génesis capítulo 1 al 3, como nos decía nuestro hermano Rubén en su comentario en la Cena del Señor, cuando nos hablaba acerca de cómo la palabra desde Génesis nos está hablando del plan de Dios. Quiero demostrar
Y la palabra nos va a demostrar cómo ese plan perfecto, glorioso, ese plan eterno de Dios, que es el plan que impacta su vida y mi vida e impacta toda la humanidad, está descrito desde esos primeros versículos. Y vamos a empezar, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas palabras, estas 5 palabras forman la base de la fe. Si uno cree estas palabras, puede creer todo lo que sigue en la Biblia. Estas palabras las expresó William MacDonald en su comentario al Antiguo Testamento. ¿Cómo imaginamos a Dios antes de la creación? ¿Acaso era un ser solitario, obviamente trino, en medio de un espacio lleno de nada? Algunos ven a Dios como un ser que necesitó crear algo para llenar un vacío. Sin embargo, ese pensamiento tan humano es la imagen del corazón del hombre que necesita llenar con cosas sus propios vacíos. Y esto nos ayuda desde el Génesis mismo a redefinir desde estas primeras palabras nuestros pensamientos acerca de Dios. La verdad es que antes, en el principio, Dios, como dice la Escritura, aquí en el principio, Dios era todo y no había nada fuera de él. Y por esta razón, desde el principio, un concepto que no entendemos, Dios es el Señor. Como les decía, lo primero que hay que definir hoy es que Cristo es el eterno Señor y que en base a estas primeras palabras de Génesis, Dios demuestra esta verdad de que Cristo es el eterno Señor. Pero ahora vamos a dar 3 aspectos por los que Cristo es el Señor eterno. El primer aspecto al que yo quiero hacer mención en esta mañana es por su naturaleza divina y eterna. Y hay otro escritor en la palabra de Dios que utiliza la misma expresión en el principio. Si lo hubiera escrito en hebreo, hubiera dicho Bereshit. La palabra original en Génesis es, o la palabra hebrea en Génesis es Bereshit bara Adonai. En el principio creó Dios. Pero un hombre que hizo ese ejercicio y escribió su libro con esta expresión en el principio fue el apóstol Juan. Y Juan escribe en el principio. En el principio. Ahora, ¿cómo podemos definir qué es el principio? Es un concepto imposible de definir para nosotros. Es imposible de definir para nosotros porque nosotros estamos bajo una dimensión donde todo funciona con el espacio y con el tiempo. Pero en el principio, en la eternidad, estos fundamentos que nosotros conocemos como los fundamentos mismos de la creación y la materia no existían. En el principio, dice la palabra en Juan capítulo 1, verso 1 y 2, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el versículo 2, este era el principio con Dios. Ahora, yo quiero tratar de que ustedes entiendan lo siguiente, mis hermanos, o debemos entender lo siguiente. Nada existía sobre, antes o fuera de Dios. Nada existía sobre, antes o fuera de él. Absolutamente nada existía. Y yo quiero preguntar en esta mañana, cuando hablamos de esta expresión en el principio, y podemos relacionar esta expresión con lo que el apóstol Juan nos dice, hablando de la persona de Jesucristo, que él era el verbo y estaba con Dios y era Dios y es el Dios eterno. ¿Qué hay por encima, sobre
Cristo en tu vida? ¿Qué hay fuera de Cristo que puede llenar su corazón? ¿Y qué hay antes de Cristo? ¿O acaso hay antes de Cristo algo que dé un propósito a su existencia? Creo que sería muy bueno cuando llegamos a la Biblia hacernos este tipo de preguntas. Si Cristo está sobre todo, si fuera de Cristo no había nada en el principio, si antes de Cristo no existía nada, ¿qué hay de nosotros? ¿Hemos puesto a Cristo por debajo de algo? ¿Hemos dejado a Cristo fuera de algún área de nuestra vida? ¿O hay algo antes que Cristo para nosotros? Así que la primera razón por la que Cristo es el Señor es por su naturaleza. Y yo quiero también pensar en las palabras del apóstol Pablo en el libro de Colosenses, seguramente un verso bastante conocido por cada uno de nosotros, Colosenses capítulo 1, que dice lo siguiente: Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando la palabra de Dios en el libro de Colosenses habla de Cristo como el primogénito de toda creación, no se está refiriendo a que sea el primer ser creado, como algunas doctrinas que son heréticas predican. Cuando habla de que Cristo es el primero en la creación, habla de que es el preeminente sobre todas las cosas. Por encima de él no existe absolutamente nada. Entonces, primera razón por la que Cristo es el Señor es por su naturaleza gloriosa, por su naturaleza divina, y por eso Él debe ser sobre nosotros. Él debe estar antes que cualquier cosa y tiene que estar dentro de nuestra vida, y es algo importante para nosotros. Ahora, en Génesis 1 al 3, si terminamos este versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo sé que cuando pensamos un poco en la creación de los cielos y de la tierra, y cuando sabemos que sin Él nada existe y que todo lo que existía antes de Él realmente, o sea, no había algo que existiera antes de Él. O sea, nada existía sobre, ni fuera, ni antes de Él. Pero cuando nosotros nos imaginamos a Dios antes de toda esta creación, nos lo imaginamos, como digo yo, en un espacio, en un gran espacio vacío. Pues bueno, eso del espacio y del tiempo, de lo largo, ancho, alto, o del pasado, presente, futuro, todo eso fue creado por Él. Fueron las bases mismas del universo con sus leyes físicas y universales que Él estableció. Y quiero decir una cosa: esas bases fueron establecidas por ese Cristo glorioso que merece el señorío por su naturaleza divina, por su naturaleza divina. Y pensando en estas verdades, mis queridos hermanos, quiero que sigamos ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 3 del capítulo 1 de Juan: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses 1:16 dice el apóstol Pablo: porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, invisibles y visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y estamos hablando de la misma persona de Cristo Jesús. Y yo pienso en la creación, en la espectacularidad del universo. Yo no sé cuántos de ustedes en este momento tengan en el bolsillo de su pantalón una moneda de 50 pesos. Y bueno, no nos gustan mucho esas monedas, rompen los bolsillos. Pero si, según los astrónomos, nosotros formamos parte de una de las 100.000 millones de galaxias que hay en el universo. Eso es un número hipotético, nadie ha podido contar. Pero esa galaxia que está entre los 100.000 millones de galaxias, que no es tampoco la galaxia más grande, está conformada por 100.000 millones de estrellas, se supone. También es un número hipotético. Y una de esas estrellas es nuestra estrella, el Sol, que no es una de las estrellas más grandes, es una estrella pequeña, bueno, mediana. ¿Saben? Es interesante el dato que dan los astrónomos. Dicen que la Tierra es 1.000.000 de veces más pequeña que el Sol. Y que el calor del Sol y la luz del Sol para llegar a la Tierra se demora cerca de 6 minutos. Imagínense, 1.000.000 de veces más pequeños que el Sol que nos da ese calor. Perfectamente situados alrededor de él. Si estuviéramos situados 2% más cerca o 2% más lejos de esa distancia, sería imposible la vida sobre este planeta. Pero estamos perfectamente situados alrededor de él. Pero ¿saben una cosa? Si ustedes van más allá en el universo, van a encontrar una estrella que se llama Canis Majoris. Y ese nombre es un nombre latino que traduce perro grande. ¿Saben? Canis Majoris es 1.000.000 de veces más grande que el Sol. Y si tuvieras que subirte a un avión y atravesar y pasar de sur a norte, Canis Majoris, durarías 2.500 años haciendo el viaje del polo sur al polo norte de esa estrella. Y eso es una forma en que Dios nos demuestra su grandeza y nuestra pequeñez. Pero bueno, vamos más cerca, no ampliemos todo este dato. Imagínense que nosotros somos, que una moneda de 50 centavos de 50 pesos es la Vía Láctea. ¿Saben qué tan grande sería la galaxia donde nosotros estamos? Sería tan grande como el continente o como la parte de Sudamérica en el continente americano. Una moneda de 50 pesos en Sudamérica. Ese es nuestro sistema solar en nuestra galaxia. En el año 76, cuando el Voyager 2, el Voyager 1, llegó a Neptuno, se le ordenó girar y tomar fotografías de la Tierra que había dejado unos cuantos años atrás. Y cuando el gran astrónomo del siglo XX, el señor Carl Sagan, vio esa fotografía, se dio cuenta que la Tierra era simplemente un pequeño píxel azul en la inmensidad de esa foto. Y dijo, somos una mota de polvo azul en la inmensidad de nuestro sistema solar. ¿Qué nos seremos en medio del universo? Como creación no somos absolutamente nada. Eso en lo macro y en lo micro, la conformación del átomo, de la célula. Ahí vemos el poder y la grandeza de Cristo mismo.
Pero dice la palabra de Dios que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, esos tronos, esos dominios, esas potestades. Y saben, mis hermanos, por eso Cristo es el Señor, porque es el creador. Y no solo es el creador de todo lo que existe, sino es nuestro creador. Cristo es mi creador, mis hermanos, porque la palabra de Dios me dice claramente que en él fui creado. La palabra de Dios en el Salmo 139, que todo lo que hay en mí fue formado por él. A mí me impactan esas palabras del salmista allí en el Salmo 139, mis hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes se impacten con esa verdad escrita por el salmista en el Salmo 139. Y les invito a que ustedes en sus casas, porque aquí seguramente el tiempo no nos alcanzaría, que piensen en esas palabras del Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Mis hermanos, Colosenses 1:16 dice que Cristo es la fuente de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Cristo es el canal de la creación, por medio de él fueron creadas todas las cosas. Pero Cristo es el propósito de la existencia de todas las cosas, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Así que no solo fui creado físicamente por un propósito, sino que fui hecho también, según lo que me dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, nueva criatura. Así que Cristo mismo es la fuente de que yo sea una nueva criatura. Cristo mismo hizo posible a través de su sangre que yo fuese hecho nueva criatura. Pero Cristo tiene un propósito para mi vida al crearme como nueva criatura. Y yo quiero preguntarle a usted acerca de ese Cristo que es el Señor por ser mi creador, no solamente físico, sino por haberme hecho nueva criatura, por haberme dado un nuevo nacimiento. ¿Es tu relación con tu creador vital para todo aspecto de tu vida? Y también quiero que reflexione en lo siguiente. ¿Cuál es el aspecto de tu vida en la que Cristo no es vital ni es importante? Esto es algo fundamental. Y estoy leyendo solamente el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Génesis. Qué importante esta reflexión. Cristo, el Eterno, creando las bases del universo. Miren, si seguimos mirando el versículo 1, el capítulo 1 de Génesis, dice versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, si Dios es un Dios de orden, ¿por qué todo estaba vacío y sin orden? Esto es algo interesante y es una pregunta que muchos teólogos han tratado de redefinir. Y yo quiero dar una precisión acerca de este pensamiento. Algunos se han imaginado un mundo previo a Génesis capítulo 1 y ahí han metido a los pobres dinosaurios y han metido a las gigantes plantas estas que aparecen en los famosas datas arqueológicas. Entonces dicen, no, pues ese mundo se acabó. Y cayó Satanás y desordenó todo, acabó con los pobres dinosaurios. Y entonces este relato de Génesis 1 pues nos habla de cuando Dios como que reconstruyó todo lo que Satanás había hecho. Hermanos, hay una mala interpretación del concepto
versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Yo les decía a ustedes que Dios, como Dios, creó las bases del universo. ¿Y cuáles son las bases del universo? Pues las bases del universo son las leyes universales, pero también los elementos que hicieron posible la existencia de nuestro universo. Las famosas, los muchachos que están ahí mirándome en la casa donde está Durley, por ejemplo, donde está la familia Vargas, o allá la niña que está con la familia Sánchez o con la familia Pérez, Páez. Yo sé que la química, no sé si les guste, pero deberían amarla. Dios creó todo eso, las bases del universo. Y yo me imagino cuando una mamá antioqueña va a hacer una bandeja paisa. Y entonces va al supermercado y compra todos los elementos de la bandeja paisa. Y cuando tú llegas con el mercado a la casa y lo pones sobre la mesa y extiende el frijolito, el chicharrón sin cocinar, el platanito, el arrocito y todas esas cosas, tú no dices, aquí está la bandeja paisa. O cuando vas a hacer un ajiaco, aquí está el ajiaco, el sancocho, aquí está. No, ahí están los elementos. Sencillamente hay que ponerlos en la olla y hay que prepararlos y crear el sancocho, la bandeja paisa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la palabra de Dios dice que la tierra estaba desordenada, no quiere decir que Dios perdió el control, porque Dios es un Dios de orden. Y si estaba desordenado y vacío, entonces, ¿qué pasó con él? No, mis hermanos, cuando dice la palabra de Dios que estaba desordenada y vacía, era que aunque Él tiene el poder y tiene las bases para la creación, aún no le había dado lugar a todas las cosas. Incluso la palabra de Dios dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, no solamente estaba desordenado, vacío, sino que estaba en oscuridad. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la luz, sobre la faz de las aguas. Pero saben, cuando yo veo estos versículos, pienso en nosotros como hombres. Cada hombre que ha pisado esta tierra, desde Adán hasta el que nació hace 5 minutos en alguna clínica en el mundo, está naciendo, o el que está siendo engendrado en este momento, es creación de Dios. Así como Dios ha creado todas las cosas, cada hombre ha sido creado por Dios. Pero hay una verdad respecto al hombre, y es que el hombre sin Cristo, sin la intervención de Dios, a pesar de ser criatura de Dios, está vacío, está en tinieblas y su vida es un desorden. Y mis queridos amigos y mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios, así como se movía en esa época sobre la faz de un mundo que aún no existía, que no había sido formado, dice, el Espíritu de Dios se mueve hoy en un mundo vacío, oscuro, desordenado, para alumbrar al hombre para salvación. No en vano el Señor dice que el Espíritu de Dios convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así como en Génesis se movía sobre la faz de las aguas, hoy el Espíritu de Dios se mueve sobre el mundo. Solo la intervención del Dios soberano trae luz, orden y plenitud a la creación. Miren esto. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero el versículo 3 es un versículo que me parece hermosísimo. Dice la Escritura, y vio Dios, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Este versículo es muy bello, porque saben, es curioso cómo el apóstol Juan,
empieza casi que a describir un génesis espiritual cuando habla de Cristo Jesús como aquel que era antes de todas las cosas, como aquel que era el creador de todas las cosas, pero también menciona a Jesucristo como aquel que es la luz del mundo. Y volvamos nuevamente al Evangelio según San Juan capítulo 1 y miremos lo que dice el Señor acerca de Cristo. Versículo 1, capítulo 1, verso 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, intervenía en este mundo. Así como Cristo intervino en la creación para dar orden, ese orden que tú puedes ver en Génesis capítulo 1, que hace más de 6,000 años se dio ya dentro de un marco de tiempo. Algunos me dirán, hermano, pero ¿cómo va a decir usted que 6,000 años? Eso es una alegoría, son 6,000 millones. Tranquilos, cuando quieran, me siento con ustedes y les explico por qué lo creo firmemente y por qué fueron días de 24 horas. Eso no hay ningún problema. Pero en este momento no quiero explicar eso, no quiero salir del tema. Hermanos, mire, dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, así como la luz vino cuando Dios dijo, hágase la luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero aquí está la tragedia. El mundo no le conoció. Mis hermanos, si Dios es un Dios de orden, ¿por qué todo está vacío? ¿Por qué todo está en desorden y por qué está todo en tinieblas? Porque el hombre, ya aplicándolo a nosotros, no ha dejado, no ha querido que Dios intervenga en su vida, aunque Él es soberano. ¿Saben? Cristo no solamente es Dios por su naturaleza. Cristo no solamente es Dios porque es un Dios creador, no solamente es Señor por su naturaleza, no solamente es Señor porque es el creador de nuestra vida y de nuestra nueva vida, sino que es creador porque es nuestro redentor. La palabra de Dios dice, Cristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. Pero también dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 9-10, las siguientes palabras que me hacen pensar, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en él. Hermanos, Cristo no solamente nos llenó nuestro vacío, no solamente ordena nuestra vida, sino Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Estos 3 versículos de Génesis nos dejan unas lecciones impresionantes acerca de la persona de Cristo. Recuerden, hermanos, es el Señor por causa de su naturaleza. Y vuelvo y reitero para concluir estas preguntas. ¿Qué hay por encima de Cristo en tu vida? ¿Qué hay fuera de Cristo que pueda llenar tu corazón? Antes de Cristo, ¿hay algo que dé un propósito a tu existencia? Pero también quiero reiterar esta enseñanza, quiero concluir esta enseñanza con esta pregunta. ¿Es tu relación con tu Creador vital para todo aspecto de tu vida? Y finalmente, quiero preguntarte, ¿Cristo ha traído luz, orden y plenitud a tu vida? Si no ha sido así, hoy Él quiere decir, Él te dice, abre tu corazón, abre tu vida. Yo quiero no solamente ser tu creador, no solamente ser el Señor, sino quiero ser tu Salvador. Hermanos, es un placer y un privilegio para mí haber estado con ustedes.
El Señor les bendiga. Amén. Gracias, querido César.